Hola, bienvenidos una vez más a tu programa, el After Church de Comunidad Redentor Tenerife, de los pastores César y Sabrina Vázquez. Recuerda que estamos ubicados en Puerta Canseco número 7, muy cerquita de la estación del tranvía Teatro Guimerá. Este es un programa que nos invita a la reflexión de la palabra como fuente de agua viva. Aquí hablamos de Jesús. En los controles Geray el Guanche, en la conducción del programa mi hermano Mati Coria y este servidor. Mati, hermano querido, ¿cómo estás? Mauri, Qué hermano. bueno, no, está con nosotros Mati. Volví de vuelta, resurgí de la ceniza. Mauri, dos cosas. Primero, buen día a todos. Segundo, tres cosas. Segundo, lo tenemos ayer ahí el guanche, pero también hoy tenemos tenemos un ayudante nuevo, un colaborador, ¿no? ¿Se puede decir así? Que está detrás de cámara. El pastorazo. El pastorazo. César Vázquez. Y tercero, Puerta Canseco 7, hasta dentro de poco, que van a haber noticias. ¿Sí? No digo más porque yo creo que el pastor nos tira de las orejas de allá atrás. O no, nos cancela el programa. Bueno, Mauri, buen día a los que nos van a estar pudiendo ver en este mensaje este día. Y muy contento por poder de vuelta estar expandiendo el mensaje y dando inicio a otro nuevo programa. ¿Vos cómo estás, Mauri? Bien, muy contento de estar aquí nuevamente haciendo el programa. Un programa que sale todas las semanas, afortunadamente, que Dios ha querido, donde expandimos la palabra, donde aquí hablamos de Jesús. Mati, el domingo próximo pasado, el pastor hablaba sobre el mensaje, en Cristo somos redimidos. Sí, en Cristo somos redimidos fue el mensaje del día domingo, y el miércoles terminamos con el último mensaje de la serie. Una serie increíble, una serie que tuvo un mes tuvimos, ¿no? Si no me equivoco. Un mes y una semana, ¿no? El domingo también. Un mes y una semana me parece que dura la serie, una bomba, muy bueno, muy lindo. Y el pastor el domingo nos compartía sobre que en Cristo somos redimidos. Efesios capítulo 1, versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Pablo le escribe a esta iglesia, a la iglesia de Éfesos, un pueblo gentil que no conoce de Dios. Y podemos ver cómo a lo largo de la historia de la palabra, y esto es una de las maravillas de la palabra, que a mí me sorprende, y que viéndolo ahora con el diario del lunes y viéndolo en la modernidad, podemos ver cómo la maravilla de la palabra nos lleva desde Moisés escribiendo el Génesis hasta Juan escribiendo el Apocalipsis, cómo la revelación fue y es progresiva, pero aparte de la revelación, la información que había en ese momento también era progresiva. Porque ¿qué quiere decir esto? Que en ese momento no había la misma información de la que hay ahora sobre Dios, ni había la misma revelación, ¿no? Porque esto es progresivo. Pero mirad cómo Pablo le escribe a una iglesia que no conoce de Dios, le escribe hablando sobre la redención del pecado, sobre algo que no habían escuchado nunca de Dios. Pablo evidentemente tenía una revelación y bueno, está marcado por los acontecimientos que Dios hizo a través de él. Pero estas personas estaban escuchando palabras que nunca habían escuchado en su vida. En ese tiempo no se hablaba de lo mismo que ahora, porque no se conocía al Dios, es el mismo Dios, estamos claros, pero no se lo conocía de la manera en que lo conocemos hoy. Entonces podemos ver cómo Pablo le habla a una iglesia que no conoce de Dios, diciéndole cosas totalmente sorprendentes. Y en este episodio vamos a hablar de esto, que Pablo le está hablando sobre la redención de las personas. Wow, tremendo, sí. Fíjate, Mati, que yo pienso que de todos los capítulos, si los podemos denominar así, en esta serie, así como tuvimos la anterior, la visitación, y ahora en Cristo, este capítulo de En Cristo somos redimidos fue uno de los que llamó más mi atención, porque nos invita a profundizar lo que realmente hay en la cruz. No quiero decir que en los demás no lo sea, pero este nos invita a ello. Fíjate que si hay un misterio en la Biblia, justamente que de la Biblia que habla más, sobre todos los que hay, del que habla más es justamente el que Pablo llama en primera de Timoteo 3:16, el misterio de la piedad. O sea, la primera venida de Cristo, la muerte, su resurrección y su ascensión.
De ahí que los teólogos más influyentes de toda la historia tardaron siglos en darle respuestas a preguntas como ¿por qué Cristo murió en la cruz? Si fue por un motivo o si fue por muchos. Si pagó un precio, ¿a quién se lo pagó? Y ni hablar de el cómo, o sea, ¿por qué tuvo que ser de esa forma? ¿Por qué con tanto sufrimiento? Y quiero nombrar solo, que es muy importante, 4 teólogos que establecieron unas teorías que de alguna forma vienen a dar respuesta a ello, ¿no? Irineo de León, el primero, sorprende desde muy temprano estableciendo la teoría de la recapitulación, y él establece allí que Cristo resume en su propia carne toda la historia de la salvación, restaurando y renovando toda la creación. Jesús, como el segundo Adán, hace nuevas todas las cosas. El conflicto que tiene Dios con Satanás por el pecado no solo es en la tierra, sino que es a nivel cósmico. Justamente por eso la restauración de Cristo es en todo el universo. Luego viene la teoría del rescate, que un hombre llamado Orígenes predominó durante los primeros 11 siglos de la era cristiana esta tesis. Pero aquí esta tesis es una tesis incompleta porque Orígenes estableció que Jesús venía a liberarnos de Satanás pagándole un precio a Satanás. Y vemos que aquí nos vamos a dar cuenta, si quieres, permíteme que esté el mate, nos vamos a dar cuenta que el 11 siglos tardó esto. Luego viene el Anselmo Canterbury, que es el padre de la escolástica, y establece la teoría de la satisfacción en su obra Cordeus Homo, porque Dios se hizo hombre. Y el padre de la escolástica dice: Jesús, como sumo sacerdote, restaura el honor de Dios y nos acerca a Él. Ahí surge donde Cristo realiza la propiciación, lo que significa que es aplacar la ira de Dios. Hasta terminamos en estas teorías con Juan Calvino, que viene a dar respuesta: como Cordero pagó por su propia sangre nuestro castigo de la condena de la ley. Justamente aquí es Juan Calvino el que de alguna forma viene a decir, bueno, realmente Jesús vino a pagar el precio, pero no un precio que se le tenía que pagar a Satanás, sino que era a la condena de la ley. Los 10 mandamientos siguen vigentes. No hay un ejemplo más claro que la inmutabilidad de la ley es ver la cruz. Entonces, ahí el pastor César en la prédica nos decía algo interesante, ¿no? Él nos recordaba a este predicador Spurgeon, quien observa: siendo todopoderoso Dios, no podía redimirlos solo por su poder, por su amor. Sin hacer nada. Claro, exacto, porque solo con la sangre de Cristo podemos ser redimidos. Sí, tremendo. El pastor comentaba sobre esta palabra que habla Pablo, apolutrosis, que significa librar a alguien mediante el pago de un rescate para luego dejarlo en libertad. Y a mí me llamó mucho la atención porque para que estemos libres tenemos que estar en Cristo. El pastor hace unos mensajes atrás nos comentaba también algo que había pasado, y ahora nos pregunta: ¿ustedes cómo están en Cristo? ¿Cómo están? Porque para ser libres nosotros tenemos que estar en Cristo. Él pagó el precio para que nosotros podamos ser libres. Y eso no quiere decir que todo esté aprobado, porque ser libres no significa que tenemos rienda suelta para hacer cualquier cosa. Porque Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 10, dice: todo te es lícito, mas no todo te conviene. Entonces nosotros somos libres por Cristo, pero constantemente nos sometemos a privarnos de nuestra libertad por alejarnos de Cristo. Nosotros en Él encontramos la libertad, pero cuando nos alejamos de Él nos sometemos de vuelta a la esclavitud. Es que es interesante esto, porque justamente aquí, si hay algo que deja claro el mensaje del Evangelio cuando estudias todo esto, es el tema de la responsabilidad, que el pastor César también lo ha venido comentando muchísimo. Si bien es cierto, es como dice el pastor César, ¿no? Decía: Cristo vino al mercado del mundo
pagó el precio y te hizo libre. Pero esa libertad, esa libertad asume la responsabilidad del ser humano. Entonces, esto es un tema donde la gente confunde, ¿no? Que es lo que vemos en una sociedad como la que tenemos, como la que hemos tenido, donde la gente confunde esa libertad para yo hacer lo que yo quiera, cuando sabemos, como tú dices, pues no todo es lícito, pero no todo es edificante. Mati, mira, ahí quizás tú que estás estudiando la teología, uno de los problemas cuando una persona se estudia en serio la palabra de Dios, se va a conseguir con el gran problema de la teología, que es justamente dentro el carácter de Dios, sus atributos. Entonces, cómo Dios, que es justo y lo es, cómo puede perdonar al culpable y seguir siendo justo. Eso, para la mente humana, eso no tiene respuesta. Si justamente Dios es justo, claro, lo es. Envió a su Hijo para salvar a la humanidad. Pero la justicia demanda satisfacción y ahí vemos la cruz. Ahora, Dios es amor, por supuesto que lo es, porque Jesús nos reemplaza en el pecado, en la condena de la ley y está ahí la cruz. Por eso es que, mira, la cruz termina siendo la armonía de los atributos de Dios. Ahí está la armonía de todos los atributos de Dios. No entender la cruz termina siendo terrible para el ser humano, porque es por la sangre derramada es que somos redimidos. Es decir, ahí, después del derramamiento de la sangre de Cristo, la sangre preciosa y más valiosa, bueno, se acaba el holocausto, se rasga el velo del templo y ya tenemos acceso del lugar santo al lugar santísimo. Todos tenemos acceso a Cristo. Sí, ahora algo que vos decías, Mauri, recién. Se trata sobre este beneficio de ser libres. Y primero está claro que nosotros no buscamos recompensa en esto. No buscamos recompensa en esta redención. Ahora, hay algo que tenemos que entender, y es que nosotros no seguimos a Jesús porque Él hace mejor nuestra vida, sino que lo seguimos porque no hay otra cosa mejor en nuestra vida que Jesús. Y ahí eso no tiene nada a cambio. Nosotros, si entendemos esto, no estamos pidiendo nada a cambio, no estamos pidiendo una recompensa, porque no vamos a seguir a Jesús, no vamos a creer en Jesús porque Él hace mejor nuestra vida, sino porque entendemos que no hay otra cosa mejor en la vida que no sea Él, con sus cosas buenas y con sus cosas que a veces creemos malas, con los pros y con los contras, con los momentos de alegría y con los momentos de dificultad, pero sin esperar recompensa alguna, sin esperar nada a cambio. En ese momento nosotros somos libres, porque nosotros no estamos esperando un beneficio de la redención. No hay nada que nosotros podamos hacer para agradarle a Dios. Esto es por pura gracia y misericordia. No hay beneficio, nosotros no buscamos un beneficio en esto, ponernos en una posición, obtener un privilegio. Es solamente seguirlo porque no hay otra cosa mejor en la vida que no sea Él. Sí, fíjate que el pastor César dice pues, que el diablo usa el pecado como una posesión para su sistema. Y en aquel momento nos recordaba en la prédica cómo en aquellos, el esclavo no tenía ningún tipo de derecho. Justamente Jesús viene al mercado justamente a liberarnos de esa esclavitud. Esto es algo increíble, ¿no? O sea, cómo el plan de salvación solo era posible a través de la venida de Cristo, porque como decía el pastor, lo recordaba, solo con el amor de Jesús, de Cristo, de Dios, no era posible. O sea, tenía que haber Sangre. Tenía que haber el derramamiento de sangre porque
por eso era lo que te decía, ¿no? Cómo nos vamos a encontrar siempre con ese dilema que para nuestra mente es incomprensible, cómo Dios puede balancear la justicia y el perdón. Cuando terminas de ver esto, te das cuenta de que Dios es primero justo y luego misericordioso, porque la justicia siempre va a demandar satisfacción. El ser humano cuando peca y entra en arrepentimiento, siempre va a encontrar el perdón de Dios. Lo que debemos aprender es a caminar entonces en obediencia, porque siempre vamos a estar tentados al pecado, pero somos libres. Somos libres. Nosotros mantenemos una responsabilidad frente a todos nuestros actos. No te desvíes a la derecha, no te desvíes a la izquierda, mantente caminando firme en obediencia a Dios y Dios siempre va a respaldar. Sí, hay algo muy, muy lindo en esto que vos decís, Mauri, que me hiciste acordar. Evidentemente, el propósito de todos nosotros es expandir la palabra, expandir el evangelio. El primer llamado es expandir la palabra. Ahora, en ese plan que tiene Dios, en ese plan divino, que nos incluye a todos nosotros cumplimos un rol. Y cada uno cumple un rol diferente en el plan. Hay un predicador que estaba viendo hace un tiempo y lo escuchaba decir que es como un partido de fútbol donde hay 11 jugadores. Nosotros no podemos tener 11 arqueros, o 11 delanteros, o 11 defensores. Cada uno tiene que cumplir un rol, una posición diferente para que este plan divino haga efecto. Ahora, cuando falta una de estas partes o una de estas partes se aleja de Cristo, más retrasa el propósito. Tiene influencia esto. Claro. Tiene influencia. Y tiene influencia porque nosotros no estamos viendo qué va a pasar cuando Cristo venga, sino tenemos que ver qué estamos haciendo hoy para que Cristo venga. Nosotros no estamos esperando una recompensa de qué va a pasar después, sino que estamos enfocados en lo que Él nos dijo ahora, que nosotros tenemos que expandir la palabra, que tenemos que hacerle llegar la palabra a toda la tierra. Sí. No hay una recompensa alguna. El testimonio. La iglesia tiene en su poder el testimonio. El pastor César, vamos a decir, en una parte del mensaje, hace un paréntesis y habla del perdón. Lo difícil que el ser humano, lo difícil que es pedir perdón y perdonar. Y esto es tremendo porque al final te das cuenta, yo he dicho que la primera señal que una persona se está alejando de Dios es cuando deja de congregarse. Normalmente la gente que se congrega o nos congregamos, siempre tenemos alguna diferencia con alguien y la gente termina, entienden que el cuerpo, o sea, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, estamos dentro del cuerpo de Cristo. Y como decía el pastor César, lo único que nos puede sanar es manteniéndonos dentro del cuerpo de Cristo. Entonces la gente no se entiende cómo la gente puede salir del cuerpo de Cristo por alguna diferencia y estamos en el tema esto de perdonamos o no perdonamos. Si alguien me ofende, no me ofende, si lo perdono. Tú sabes que es triste muchas veces que una persona pueda llegar a su pastor a decirle, bueno, mira, yo tuve un problema con Mati y no sé si perdonarlo o no perdonarlo. Si tú me dices como pastor que yo lo perdono, yo lo voy a perdonar. Pero si me dices que no lo perdono, lo voy a perdonar. Entonces ahí obviamente no hay una manifestación del Cristo vivo. Hay una obra muerta. Porque justamente lo primero que hizo Dios, y lo vimos en la visitación, una de las causas por las cuales el Mesías no fue reconocido, una de las causas, todas las que haya, es justamente que entre el yugo que querían salir el pueblo de Israel, el pueblo judío, por el yugo romano, tenía que haber una especie de un libertador que viniera con espada para liberarlo. Y Jesús dijo todo lo contrario. Jesús, mira, yo no vengo ni a provocar violencia, ¿no? Yo lo que vengo es a que tú perdones y reconozcas a tu enemigo y reconozcas la autoridad, te sujetes a la autoridad. O sea, todo lo contrario. Entonces, qué difícil termina siendo para el hombre poder perdonar. Mauri, cuando nosotros no perdonamos, nosotros creemos que nos alejamos, ponele, si nos alejamos de la iglesia,
que nos estamos alejando de la iglesia y no le estamos haciendo daño. Pero nosotros alejándonos estamos mutilando el cuerpo de Cristo, porque nosotros sí le estamos haciendo daño, no es que estamos pasando desapercibidos. Hay algo que no parece racional, pero las personas que más dañan al cuerpo de Cristo son la gente que está en la iglesia, ¿verdad? No las que están afuera, las que no conocen a Dios, sino la que está adentro. Completamente A Jesús, los que lo mataron no fueron los romanos, fueron los judíos. Ya. A Jesús. Fueron la gente que estaba más cerca, entre comillas, más cerca de él. Tremendo, sí. Entonces, nosotros cuando no ejercemos el perdón o nos alejamos un poco de la iglesia, no nos estamos alejando y sin hacer ningún daño, nos vamos como sin que nadie se dé cuenta. No, nos estamos alejando y estamos soltándole la mano al cuerpo de Cristo, lo estamos mutilando desde adentro. Desde adentro estamos plantando una enfermedad. Hablando con César, hace unos días me contaba que tenía como, no se sabe cuánto será el número, ¿no? De que te das cuenta de que una iglesia que está en una zona X y 500 metros más allá hay otra iglesia. Resulta que cuando averiguas de quién es esa iglesia, esa iglesia es de uno que pertenecía a esta, se fue, mutiló este cuerpo de Cristo y al final, no me recuerdo la palabra exacta que me decía César, pero es una especie de eso, o sea, son mutiladores, como tú dices, mutiladores del cuerpo de Cristo. Y es terrible eso. Sí, es que es terrible, pero algo que ya te digo, que para ahí no es racional, pero hasta que no lo vivís de adentro no te das cuenta, porque claro, los que más le hacemos daño a la iglesia no es la gente de afuera, sino que somos los de adentro. Los de adentro somos los que construimos a la iglesia, al cuerpo de Cristo, pero los que también le hacemos daño somos también los de adentro. Somos los que por ahí, sí, como vos decías, hay gente que divide, que la divide o que hace su propio camino. Sí. Pero ahí lo estamos mutilando al cuerpo de Cristo. Y el perdón, al final te das cuenta que el perdón es el liberador. Mira, a veces pensamos, ¿no? Que yo soy de los que pienso que obviamente siempre hay que sentarse a hablar, pero a veces, mira, sentarse a hablar a veces no es ni siquiera la solución. Porque si te pones a ver, la solución está en morir, está ahí, en la cruz. O sea, a veces ni siquiera el perdón tiene que venir de sentarse a conversar, Mati, sino que el perdón nace de forma natural. Si tú estás claro en lo que hay en la cruz, o sea, ya tú y yo te puedo decir, mira, perdóname por lo que pudo haber pasado, pero ni siquiera tengo que sentarme contigo a explicar. Sí, vos primero perdonás desde acá adentro y después lo expresás con la boca para afuera. Claro. Justo vos me decías recién sobre esto de la teología y lo que hablábamos recién. Cuando a nosotros se nos presentan situaciones donde empezamos a tener estas preguntas que no tienen mucha respuesta, porque hay preguntas que no tienen respuesta todavía, no son para ponernos en dudas a nosotros, sino para afirmar más nuestra fe, ¿sí? Para afirmar más nuestra fe. Y hay momentos en el que no vamos a entender el perdón, pero ese momento donde nosotros no entendemos por qué tenemos que perdonar, pero que lo tenemos que hacer igual, porque si, como vos decías, si entendés quién murió en la cruz, lo vas a perdonar. Pero claro, vas a perdonar y cuando nosotros ejercemos esta actitud de decir, bueno, no entiendo por qué está pasando, pero lo tengo que hacer, ahí estás afirmando más tu fe. Estamos afirmando la fe, en lo que no conocemos afirmamos la fe. Eso sirve, y estas preguntas que no tienen mucha respuesta todavía o que quizá tenemos, que no tenemos certeza intelectual de lo que está pasando, pero sí puede ser por revelación. Y esto nos ayuda a afirmar la fe en lo que creemos. Y es súper importante tener conocimientos y herramientas para afirmar nuestra fe y para saber en qué estamos creyendo, y que no sea solamente una experiencia emocional, sino una realidad espiritual, que sea algo más profundo. Que sea una fe incorrompible, donde cuando nos pregunten algo y no lo sepamos, pero bueno, tenemos la herramienta para poder expresar por qué creemos en tal cosa, por qué creemos en que nosotros en Cristo fuimos redimidos. ¿Por qué creemos que nosotros en Cristo fuimos redimidos? ¿Porque estamos esperando algo? ¿Porque es un beneficio para nosotros? No, es simplemente porque nos libró del pecado, nos libró de todo mal, nos libró de todo mal generacional, de todo mal que viene de familia y que vendrá posteriormente, una vez que somos entregados a Cristo. Amén. Bueno, Mati, ¿tienes algo más que decir? No, pero le quiero preguntar a mi pastor a ver si tiene algo para... ¿Nada? Él está un manjar. Estaba viendo la
No, tenemos un paisaje espectacular. La montaña. No, sí, Mauri, algo para terminar esto que hablábamos al comienzo, que hablamos al comienzo del mensaje, esto de por qué nosotros seguimos a Jesús. Yo creo que yo con este mensaje me hice una pregunta muy, muy clara, y fue ¿por qué entonces lo seguimos a Jesús? O sea, ¿porque estamos buscando algo en esta redención? No lo seguimos por el beneficio que podemos tener a Jesús, sino porque entendemos de que fuera de Jesús no hay nada como Él, que Él es lo mejor que hay. No hay nada. A mí me encanta este mensaje, al final el mensaje del Éxodo, que tiene tantas enseñanzas, termina, una de ellas es cómo Dios libera al pueblo, pero te coloca dentro de la servidumbre de Dios. Es decir, no me refiero a la servidumbre de servicio, es que estamos bajo la servidumbre de Dios. O sea, no podemos creer que, como tú dices, todo está en Él. Entonces, yo prefiero, mira, el mensaje es muy claro. Dios libera al hombre de la esclavitud del hombre, el hombre por el hombre. Pero hay una esclavitud espiritual también. Claro, pero te coloca dentro de la servidumbre de Dios. De manera que ese es el camino, mantenerse bajo la servidumbre de Dios. ¿Sí? Pues nada, Mati, las redes sociales. Bueno, tenemos nuestra página de Instagram, Comunidad Redentor TNF, que volvimos a tener nuestra cuenta. Ahí llega nuestro pastor, querido. ¿Qué tal? ¿Qué tal, gente? Pastor César, Un mensaje. Si ustedes me dejan Sí. sumar, que nos caemos acá. Ahí está. ¿Se puede? No, sumar esto que ustedes estaban hablando y recién, que fue una palabra que ustedes mencionaron mucho, y es responsabilidad. No podemos hablar de evangelio sin hablar de responsabilidad. Pablo dice que si la condenación sobre los que no creen es fuerte, ¿cuánto más sobre nosotros que hemos conocido? Por eso la Biblia dice, mejor les hubiese sido no haberme conocido, porque hay un doble peso de responsabilidad. Y esto nosotros lo tenemos que tener súper claro. Necesitamos ser responsables con la fe que profesamos, porque al final la fe sin responsabilidad, que nos lleva a hacer obras, es muerta. Entonces, escuchándolos a ustedes y viendo esto que Jesús hizo por nosotros, el pago, esto que Mauri recién decía, hombre por hombre, y es literal, es hombre por hombre. Ahora, Dios ha pagado el precio para que nosotros seamos libres del yo. Ahora nos toca a nosotros comenzar a construir. Por eso Jesús después dice, en una de sus parábolas, habla de la vida del hombre, de la responsabilidad que tiene, y dice, un hombre construyó una casa sobre la arena y otro construyó la casa sobre la roca. El resultado final de la historia de nuestras vidas tiene que ver con la responsabilidad que nos manejemos. Si nosotros creemos en Jesús, vamos a ser salvos, siempre salvos. Ahora, el ser salvo no te garantiza que vos tengas una vida en plenitud sobre la tierra y que puedas heredar el reino ahora en la tierra, porque tiene que ver con tu falta de responsabilidad. Por eso animamos a todos los que nos escuchan. Nosotros creemos en un Dios vivo, en un Dios sobrenatural, pero no en un Dios ni místico ni mágico. La fe que nosotros profesamos es una fe responsable. Hermanos, gracias por dejarme este lugar. Entre medio de ustedes. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Dijimos, antes de comenzar el podcast, el pastor va a salir, no sé cómo, pero en algún momento va a aparecer como una suricata. Escuchá, Mauri me coaccionó, lo único que voy a decir. Me viene presionando de ayer, hay un conflicto ahí interno. No lo vamos a solucionar acá enfrente de la cámara. No, corten, esto cortalo, Yero. No, bueno. La piedra esta está dura, ¿eh? Sí, se puede caer. Esa parte se puede caer, no. Ay, a mí me falta. Un anuncio, buscamos un nuevo locutor, un nuevo maestro del programa. El pastor lo tiró por el rico. Ay, Dios mío. Mirá cómo está eso, hermano. Bueno, nuestras redes sociales, Instagram Comunidad Redentor TNF, el Instagram de los jóvenes Redentor TNF. Tenemos nuestro día de servicio los días miércoles a las 19 horas y los días domingos, primer culto, 10:30 de la mañana, y el segundo culto, 11:45. Los esperamos, Puerta Canseco 7, por ahora. La iglesia está de parto.
Así que no se puede decir más nada. No digo absolutamente nada porque me van a tirar de la oreja. Bueno, nada, nos vemos la próxima semana en el próximo After Church. Recuerda que aquí hablamos de Jesús. Casa de Bendición, Comunidad Redentor Tenerife, un lugar para todos. Se comparte El pan de vida. de vida. Chao. Chao.